Gracias, gracias por este tiempo y gracias por tu cuidado, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en traernos con bien. Y gracias, Señor, por cuidar todas estas cosas, Señor, de sonido, de multimedia también, con este corte de luz. Todavía ni se sabe por qué, pero, Señor, que se pueda encontrar eso rápido también. Padre, queremos dejar en tus manos este tiempo, este mensaje, y que, Señor, seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor, y que podamos, Señor, transmitir tu palabra con fidelidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Yanis me va a estar haciendo de ayudadora ahí, de auxiliadora más que. En esto que vamos a tratar de hacer un resumen de lo que Leo, me parece que fue que estuvo el domingo pasado, viendo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí, 1 Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo, como ya hemos mencionado muchas veces, está escribiendo a una iglesia que uno mira y dice, bueno, es la iglesia más completa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Completa en el sentido de tener, según dicen, todos los dones. Era una iglesia muy capaz, muy capacitada espiritualmente, pero no estaba muy en sintonía con lo que Dios quería, ¿no? Estaba un poco desordenada la cosa, y Pablo tiene que escribir corrigiendo errores o herejías que habían en la iglesia, ¿no? Y una de esas cosas que Pablo tiene que corregir es lo que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 15, y Leo ya lo estuvo hablando el domingo pasado. Si ustedes ven del versículo 1 del capítulo 15 hasta el versículo 11, Pablo está hablando acerca de la predicación del Evangelio. Está hablando acerca de predicar el Evangelio, y básicamente habla también acerca de unas evidencias de la obra del Señor Jesucristo en la resurrección de Cristo, ¿no? Y hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la resurrección del Señor Jesucristo, esas evidencias de la resurrección de Cristo, y el domingo que viene vamos a estar viendo la resurrección de los creyentes. Así que tenemos mucho por hablar. Un tema que hablar de la resurrección de Cristo es fácil, es sencillo, no hay mucha complicación. El tema es que cuando nosotros pensemos en lo que es la resurrección de los muertos, pensando en aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesús, ¿cómo van a resucitar? Y esa era una de las discusiones que estos hermanos allí en Corinto estaban teniendo. Bueno, pero si primero decían no hay resurrección, y después decían, bueno, Pablo tiene que enseñarles un montón de cosas y básicamente decirle, bueno, si no hay resurrección, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó, y Pablo llega al resumen de decir, entonces nuestra fe es vana y todo lo que hacemos no tiene sentido, ¿no? Entonces hay una verdad absoluta en este pasaje que nosotros tenemos que tener la seguridad de que es una verdad absoluta. Y son estas tres cosas, y es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Hermanos, si nosotros somos conscientes de estas tres cosas, entonces podemos seguir con lo que viene del versículo 12 hasta el 58. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a poder ver y pensar bíblicamente en lo que es la resurrección de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y hay evidencias de eso. Hay evidencias de la muerte de Cristo. La evidencia de la muerte de Cristo es la propia historia, ¿no?
Nosotros vivimos ¿cuántos años después de Cristo? 2026 después de Cristo, ¿no? Entonces, hay una evidencia de Cristo, de la existencia de Cristo y de su muerte en la cruz. Entonces, la otra evidencia es que Cristo, después de haber muerto, Él fue sepultado. La evidencia de que fue sepultado es que los mismos romanos enviaron soldados a custodiar la tumba, ¿no? Y que nadie moviera aquella piedra. La evidencia de que fue sepultado también estaba en el sudario que se encontró allí, ¿verdad? Entonces encontramos evidencia de que Cristo murió, encontramos evidencia de que Cristo fue sepultado y encontramos evidencia de que el Señor Jesús resucitó. La evidencia de que el Señor Jesús resucitó primero fue estas mujeres cuando fueron allí aquel domingo al sepulcro. ¿Cómo lo encontraron? Abierto y vacío, ¿no? La tumba estaba vacía. Y esa es la primera evidencia de que el Señor Jesús resucitó. La tumba está vacía. Pero si nosotros pensamos solamente en las evidencias que Pablo menciona aquí en el capítulo 15, en los versículos del 13 en adelante, encontramos estas evidencias, que primero dice se apareció a Cefas, a Pedro, ¿no? Ahí ese relato lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 34. Yo no se los voy a leer, ustedes búsquenlo después en su casa, hagan como los debería. Apareció, la segunda evidencia que vemos acá en este texto es que apareció a los 12. Hay discusiones si fue a los 12 discípulos o a los 11, porque ahí ya no estaba Judas y todavía no estaba Matías, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Hay algunos que dicen no eran los 12, hay otros que dicen no eran 11. Lo que está haciendo referencia es que los discípulos estaban reunidos. No interesa si eran 11, si eran 12, si eran 10, capaz que estaban 8, 7, o simplemente Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Entonces, no sabemos, pero la evidencia o lo que está haciendo referencia es que los discípulos estaban juntos. ¿Se entiende? Dice que además apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿no? Entonces Pablo sigue el relato y dice, además de eso apareció a Jacobo, Santiago, apareció a todos los apóstoles, a todos aquellos que le vieron, que caminaron con él, y Pablo termina diciendo, me apareció a mí como a un abortivo, ¿no? No está diciendo como a alguien despreciado, sino está haciendo referencia como a alguien que se le apareció antes de tiempo. Eso es el término que está usando ahí, que se apareció antes de tiempo. No es que sea rechazado, no es que, tiene menos valor, no. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En Hechos capítulo 9, versículo 15, vemos ese relato cuando Pablo va camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, queriendo matarlos. Allí el Señor se le aparece, ¿no? Y tiene ese encuentro con Pablo. Entonces, vemos en este relato lo que Pablo presenta como esas evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Y seguramente ustedes pudieron ver un poco acerca del Evangelio, ¿no? Y el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo tres cosas. Una es, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser predicado. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia que nosotros tenemos para compartir? Que Dios, siendo Dios, dejó su lugar, se hizo hombre como uno de nosotros, anduvo entre nosotros, fue igual a nosotros pero sin pecado, y murió, fue sepultado y resucitó. Pero no solo eso, sino que además en Hechos capítulo 1 nos dice que
volvió ¿a dónde? Al cielo. Y los ángeles que estaban allí le dijeron a los discípulos: hey, ¿por qué se quedan mirando a aquel que se fue? Así como lo vieron ir, se va a volver. Entonces tenemos esto que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Cristo nos deja su promesa. Él resucitó, y como resucitó, fue al cielo de nuevo, no a estar libre, a estar ocioso, sino a preparar lugar para nosotros, para venir a buscarnos. Y el domingo que viene vamos a ver cuándo va a venir a buscarnos. Vamos a ver cuándo. Este pasaje responde un poco, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, el Evangelio, en estos primeros 11 versículos tenemos que resumir esto, que el Evangelio es para ser predicado. El Evangelio, una vez que es predicado, hay gente que lo va a recibir y hay gente que lo va a rechazar. Pero el Evangelio transforma vidas cuando es recibido. Cuando el Evangelio toma lugar en nuestra vida, cuando la buena noticia toma lugar en nuestra vida, cuando nosotros creemos en que nosotros somos pecadores, en que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que Dios me da es su Hijo, aquel que murió en la cruz por mí, yo acepto ese perdón de pecado, cargar ese pecado, esa culpa del pecado por mí. Cuando yo reconozco mi culpabilidad y le pido perdón a Dios por mi pecado, ese mensaje fue recibido. Y además, por último, ese mensaje, ese buen mensaje, ese evangelio, es para perseverar. Es para mantenernos firmes en eso. Mantenernos firmes en que, en el resumen que Pablo termina dando ahí, en el versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios he alcanzado la salvación. Y hoy soy lo que soy. Entonces, cuando nosotros recibimos el mensaje y permanecemos en él, somos aquellos que vamos a continuar predicando el mensaje. La gente lo va a seguir recibiendo, se va a seguir convirtiendo a Cristo, van a seguir permaneciendo, y eso va a ser discípulos que generan discípulos. ¿Se entiende? Entonces, el tema está en que si yo he recibido el mensaje, estoy permaneciendo simplemente ahí, diciendo gracias Señor por la salvación que me diste, y gracias que no soy igual a los otros, entonces estoy siendo como aquel fariseo, ¿no? Entonces, el mensaje de Dios, este mensaje es para seguir siendo predicado, para seguir siendo recibido y para que podamos seguir perseverando en él. Vamos al pasaje que nos toca, dice versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces acá vamos a ir entrando en lo que nos toca a nosotros. ¿Yani anda por ahí? No. Sigo estirando acá entonces. Bueno, como les decía, todo esto fue preámbulo, dándole tiempo a Yanis. Dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y yo hoy tengo que hacer esta pregunta. Todos los que estamos acá, ¿podemos afirmar que hay resurrección de muertos? ¿O podemos afirmar lo otro? No hay resurrección de muertos. Díganme ustedes. Alguno puede decir, no hay resurrección de muertos. Yo no he visto ninguno. Me dicen, no, también puede ser válido. ¿Qué me dicen? ¿Hay resurrección de muertos o no hay? Sí, ya en el Antiguo Testamento. Bueno, acá ya tenemos dos opiniones diferentes. Uno dice, en el Antiguo Testamento ya había resurrección de muertos. Allá en el fondo dicen, sí hay resurrección de muertos. Y Cristian dice, no, hasta que Cristo venga, no vemos resurrección de muertos. A ver, Alan. No hay actual
espiritualmente no hay resurrección de muertos físicos, si hay resurrección de muertos espirituales. Ajá. ¿Y cómo sería eso? Los que aceptan a Jesucristo en el corazón pasan a ser resucitados en Cristo. Texto. No. Efesios 2. Se ve resucitado con Cristo. Efesios 2. Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora han sido, ¿qué? Resucitados juntamente con Cristo. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, muy bien Alan, hemos recibido esa resurrección espiritual. La paga del pecado que nosotros merecíamos fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y ya no hay condenación sobre nosotros, es lo que nos dice Juan 3, 16 y 17, ¿no? Dios no envió al mundo para condenar el mundo, sino que aquel que rechazó creer en Cristo ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no hay condenación sobre nosotros. Y si vamos a 2 Corintios 5, 17, somos nueva criatura, ¿no? Entonces, ahí está el hombre espiritual, ¿no? Que dice esto, ¿no? La resurrección espiritual. Ahora bien, estos hermanos en Corintios no estaban discutiendo tanto esto, bueno, nada, ¿no? Pero la resurrección física del cuerpo, ¿no? Fíjense que a ellos les encantaba todo lo que eran las filosofías y discutir, y no, y yo tengo la razón, y no, pero... Y allá aparecía otro con otro, otra, ¿cómo es? Filosofía, otra revelación, no me salía, otra revelación nueva, y allá iban a aerópago, ahí está, no me salía, a la piedra iba a decir, al aerópago, ¿no? Y allá iban y se paraban y seguían discutiendo un montón de cosas y no llegaban a ninguna conclusión. Entonces Pablo se encuentra con esto. Había muchos que estaban diciendo no hay resurrección. A ver si ahora podemos. No hay resurrección, decían, ¿no? No hay resurrección. No hay resurrección de los muertos. Entonces, Pablo hace la pregunta a eso. ¿No hay resurrección a los muertos? ¿No? De lo que ellos estaban afirmando, Pablo les hace esta pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Se entiende esto? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Si tú y yo creemos hoy que los muertos no resucitan, vamos a estar, como dice el pasaje un poquito más adelante. Entonces, qué bruto, quería agrandarle la letra pensando que era la tabla. Pasan cosas acá. Y a propósito, dice así, no se agranda. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces lo que está diciendo es, si Cristo no resucitó, esto es lo que pasa. Vana es esta cosa que nosotros estamos haciendo ahora de predicar. Lo que está diciendo es, no sirve para nada. No sirve para nada que yo venga cada domingo y cualquiera de nosotros que predican cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada martes, jueves en la barra. No sirve de nada si Cristo no resucitó. Y si eso no sirve de nada, entonces mi fe es una fe vacía. Tu fe es una fe que no tiene fundamento. Porque ¿qué fundamento vamos a tener al momento de estar predicando a alguien y decirle no, porque Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz, Cristo fue sepultado, pero Cristo también resucitó y se fue a decir, no. Entonces ahí, ¿qué pasa? Me quedo en la parte de que Cristo fue sepultado. ¿Se entiende? Vana es entonces mi fe. Si yo no creo que Jesús resucitó, si tú no estás creyendo hoy que Jesús resucitó y que fue vencedor sobre la ley, como vamos a ver ahora,
sobre la muerte y sobre el pecado, entonces vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, nosotros estamos en la misma condición que estábamos antes. Dice, y somos hallados falsos testigos. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están vuestros pecados. Entonces, si tu fe, si Cristo no resucitó, si tú crees que Cristo no resucitó, entonces tus pecados aún te condenan. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Sí, pero ¿dónde estuvo la victoria de Él? ¿En morir en la cruz? ¿En ser sepultado? No, la victoria de Él estuvo en que al tercer día resucitó. Ahí está la victoria. Ahí está el poder de Dios en haber resucitado. Y no solo eso en haber resucitado, sino que era primicia de los que resucitaron. Era el primero. Y ahí podemos entrar en la discusión si aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitaron al mismo tiempo o no. Quédense tranquilos que eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Saben, no solo ustedes, no solo nosotros, si no creemos en la resurrección de Cristo, sino que aquellos que estuvieron antes de nosotros, o aquellos que han fallecido antes de nosotros y fallecieron creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, entonces también murieron con sus pecados. Y no habrá solución. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué crucial, qué importante es que nosotros podamos ir viendo esto. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces por ahí aparecía, ¿no? ¿No hay resurrección de los muertos? ¿Sí o no? Hasta ahora todo esto que les fui mostrando es el no. Lo que la gente o lo que Pablo está diciendo, bueno, si ustedes creen que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, aún estamos entonces en nuestros delitos y pecados. Y los que murieron, los que durmieron, están también condenados, perecieron. Entonces, si vana es nuestra fe y vana es la predicación, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. Y somos miserables. La gente nos va a ver y va a decir, bueno, pero son unos religiosos más que caminan en la tierra, pensando, teniendo una ilusión, ¿no? Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros creemos que Jesús, si Cristo resucitó, entonces, y todos, la mayoría acá hemos dicho que sí, bueno, entonces si Cristo resucitó, vamos a ver lo que sigue diciendo. Más ahora, Cristo ha resucitado, dice el versículo 20. Cristo ha resucitado
de los muertos. Fíjense que Pablo primero empieza diciéndole, ustedes, déjenme entender, ustedes dicen que los muertos no resucitan. Bien, está todo mal, pero vamos a ir tratando de entenderlo. ¿Cómo es entonces que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, y es todo esto que recién les dije, Pablo termina diciéndoles, bueno, ahora pueden estar tranquilos de esto. Cristo ha resucitado de los muertos y no nos tiene que quedar ninguna duda. Simplemente con leer esto y decir Cristo ha resucitado de los muertos, ya está, no tendríamos ni que seguir leyendo. Porque esto es la base de lo que nosotros creemos. Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora bien, yo les voy a mostrar cómo Cristo resucitó de los muertos. Y no solo que resucitó de los muertos, sino que además es primicia de los que durmieron, es hecho. Es el primero, el primogénito, el único en su género, es primicia, es de lo primero. ¿Por qué de los primeros? Porque los que durmieron y ya no están, un día van a resucitar. Si nosotros no morimos antes de que Cristo, si dormimos antes de que Cristo venga, vamos a resucitar y eso tenemos que estar tranquilos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, Adán, ese primer Adán, el del Edén, por él entró el pecado y la muerte. Pero en este segundo Adán, en este postrer Adán, la vida, la resurrección. Y eso lo encontramos en Romanos también, claro. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, nuestra naturaleza pecaminosa, todos mueren. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron. No se salva nadie. De Adán para acá, todos pecaron. Están todos muertos. Dice, así como en Adán todos pecaron, también en Cristo todos serán vivificados. Y fíjense esto. Primicia es de los que murieron o de los que durmieron. Cristo es la primicia. Es lo primero. Y fíjense qué lindo esto, ¿no? En Cristo todos seremos vivificados. Por un hombre, Adán, entró la muerte. Por Cristo vino la vida. Y uno dice, ¿pero cómo? Si Cristo murió, vino la vida, porque Él venció la muerte. Él venció el pecado, entonces ya no hay pecado contra mí. Porque Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Ahora bien, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, y esto es lo que vamos a ver el otro domingo, ¿no? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego del fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todo, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujeta a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas,
luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un pasaje que tiene muchísimo para meterle el diente. Yo no soy el que pueda darle la mayor, el sacar el mayor provecho de esto, pero sí hay algo que, como les he dicho, que tenemos que tener en cuenta, y es la resurrección de Cristo. Cristo es primicia de los que durmieron, de los que murieron. En Cristo seremos vivificados. Cristo reina, tiene poder, tiene dominio,
sobre y tiene autoridad sobre todo poder, sobre toda autoridad y sobre todo dominio que pueda haber. Cristo, cuando murió, fue sepultado, pero resucitó. Su poder se vio manifiesto allí. El poder de Dios en resucitar a Cristo hizo que se hiciera notorio esto, que no hay nadie que tenga mayor dominio, mayor autoridad y mayor poder que Dios mismo, que Cristo. Todo el mundo tiene miedo a la muerte. Cristo fue victorioso en eso, es victorioso en eso. Entonces, aquellos que estamos en Cristo, no tenemos miedo a morir. Al contrario, uno puede estar diciendo, Señor, llévame pronto, así no sufro más, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que venció la muerte. El poder de Dios se manifestó allí. Cristo venció la muerte. Y hay una sola razón para mostrar ese poder. Mostrando el poder de Dios allí en la cruz. Al resucitar al Señor Jesucristo, se ponía en evidencia esto, que Dios sea el todo en todos. Que no hay nadie que tenga mayor poder que Dios. No hay nadie que tenga mayor poder que el Señor Jesucristo. Él tiene el dominio sobre todo, tiene la autoridad y tiene el poder. Y fíjense que el apóstol Pablo sigue predicando, sigue hablando a esta iglesia y vuelve a lo que comenzó en el primer versículo. El evangelio que predicamos debe ser recibido, debe ser escuchado y debemos permanecer en él. Entonces predicamos a Cristo resucitado. ¿Y qué sentido tendría predicar a Cristo y no creer en ese Señor Jesucristo resucitado? ¿Para qué nos estaríamos exponiendo a tantos peligros? Les dice Pablo, ¿no? ¿Ustedes creen que si Cristo no hubiera resucitado, entonces es de gusto que me voy a poner en peligro para que me azoten, para que me lleven preso? ¿Es simplemente por diversión? No, es porque eso vale la pena. Es porque padecer persecución por predicar a Cristo vale la pena. ¿Se entiende? Entonces Pablo está diciendo eso. Predicar a Cristo me va a traer persecución. Predicar a Cristo me va a traer problemas. Pero me va a traer problemas porque la gente todavía duda de que resucitó. La gente todavía duda de que tiene poder sobre la muerte. Y por eso, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, vamos a ser perseguidos. Y vamos a tener aflicciones. Y vamos a tener persecuciones. Aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Aquel que quiera vivir una vida como Dios quiere va a sufrir persecución. Predicamos a Cristo resucitado. Nos exponemos a peligros. Y Pablo dice, batallamos ahí en Efesios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué batallar? ¿Por qué pelear? Batallamos, peleamos para que otros conozcan a Cristo. Nos exponemos a peligros para que otros conozcan a Cristo. Me expongo para que otro pueda escuchar de aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó. Y la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué? Y la respuesta está ahí abajo. Porque Cristo vive. Porque Cristo no solo murió y quedó colgado en la cruz como algunos lugares lo tienen. Él no quedó colgado en la cruz. Tampoco quedó en la tumba. Y ya vimos al comienzo, la tumba quedó vacía. La tumba
es vacía. Cristo resucitó y Él vive. Y Él vive. Entonces, ese primer Adán que era para muerte, este postrer Adán es espíritu que da vida. Es espíritu que da vida. Es el Señor y dueño de la vida. Ese es Cristo. Y además dice que es del cielo. ¿Fue enviado de dónde? Dios nos envió a su Hijo desde el cielo. ¿Pero a dónde fue? Volvió a su casa. ¿Y dónde está preparando el lugar para nosotros? En el cielo. ¿Y dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Entonces nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ya no somos de la tierra. Déjenme decirle que ahora somos extraterrestres. Sí. No somos de la tierra. No somos de acá. No tenemos que vivir amoldándonos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y fíjense que cómo sigue ese versículo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? También esperamos a Cristo, nuestro Salvador. Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, hemos arrastrado con el pecado, tenemos una imagen que es la que Dios quiere restaurar en nosotros, y es la imagen del celestial. Aquel que en Génesis creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, está interesado en tu vida, en restaurar eso que se rompió. Está interesado en transformarte a su imagen. Nosotros somos vidas en construcción, somos todo el tiempo transformados a su imagen, a la imagen de Cristo. ¿Cuándo seremos transformados? Estamos siendo transformados ahora, en este proceso que nosotros, o teológicamente se ve como se me fue la palabra ahora. La tenía ahí, se me fue ahora. Nosotros ahora estamos en el proceso de santificación, ¿no? ¿Somos santos? Dios no es santo por medio de Cristo, pero nosotros en este tiempo estamos en lo que es la santificación, apartando nuestra vida para Dios, separados para Dios. Y llegaremos en un momento a lo que es la glorificación. Y ahí sí seremos, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 13, ¿no? Veremos entonces lo perfecto. Ahí veremos la imagen de cómo Dios nos creó. Un hombre realmente conforme a su imagen. ¿Cuándo vendrá Cristo a buscarnos? ¿Cuándo vendrá Cristo? Vengan el domingo que viene y voy a tratar de darles una explicación, pero ese momento solo lo sabe Dios. El día y la hora solo el Padre lo sabe, ni siquiera Cristo. Pero Él va a venir. Y fíjense qué curiosas las preguntas que Pablo hace, ¿no? ¿Dónde, oh muerte, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está eso con lo que puedes causar daño? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo, hermano, hablando del mundial, estamos jugando este partido y ya somos ganadores. Ya somos ganadores. Estamos del lado victorioso. No por ti, no por tu linda cara, ni por tus méritos, sino por Cristo. Porque Cristo venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte, y Él es Dios y Señor de la vida, te dio vida a ti que estabas muerto en tus delitos y pecados. Y no te dio cualquier vida, te dio una vida abundante. Te dio una vida eterna. Puso sobre ti, puso en ti, mejor dicho, el Espíritu Santo, que es esa seguridad, esa garantía de que eres su hijo, su hija. Y quiero terminar de esta forma. Mientras esperamos a Cristo, mientras esperamos ese día glorioso, hay una tarea que nosotros debemos hacer. Recuerden que el Evangelio, esta buena noticia, es para ser predicado, para ser recibido y para permanecer en Él. Mientras esperamos a Cristo, quien resucitó de los muertos, mientras esperamos ese día en el cual seremos transformados por completo a la imagen de Dios, tenemos una tarea. Y dice, así que hermanos míos, dice el versículo 58, estad firmes y constantes. Y esto es lo que les decía de permanecer, perseverar, estar firmes y constantes. No dejemos que filosofías ni doctrinas que andan por ahí en la vuelta cambien la base que Dios puso. No dejemos que otro evangelio venga a ocupar lugar. El evangelio es este. Cristo, siendo Dios, dejó su lugar porque te amó, te vio en tu pecado, en mi pecado, que no había salvación, no había forma de que nosotros por nuestros propios méritos fuésemos salvos. Vino y se entregó a sí mismo en aquella cruz. Pagó el precio y cargó el pecado, el castigo del pecado. Lo cargó sobre Él. Pagó tu deuda que tenías con Dios. Quitó la condenación que había sobre ti. Y si tú crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y le recibes, eres ahora llamado un hijo, una hija de Dios. Y como Cristo resucitó, Él va a volver. Va a volver por su iglesia. Pero nosotros debemos estar firmes y constantes. Firmes y constantes en nuestra fe. Firmes y constantes en este fundamento. Firmes y constantes en el servicio a Dios. Yo les tengo que confesar, para mí lo más difícil es ser constante. Me cuesta. Lo más difícil es ser constante. Pero lo que Dios me manda es estar firme y ser constante. Pero no solo eso, sino que además dice, creciendo en la obra del Señor. Y solo de esta parte podríamos sacar otro mensaje más. Pero creciendo en la obra del Señor. A veces uno dice, bueno, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la tarea? No, estoy haciendo esto.
no es solo eso. Hay que ir creciendo. No estoy diciendo de llegar a otra posición, no. Creciendo. De estar expandiendo el reino de Dios. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Que no vayamos para atrás ni siquiera para tomar impulso. Siempre firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante. Sabiendo, teniendo seguridad de esto, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que tú haces por el Señor y para el Señor. Así que, porque Cristo resucitó, porque Cristo está vivo y porque Cristo volverá, nosotros debemos seguir adelante, llevando el mensaje de salvación a otras personas. Y si Dios nos permite, el domingo vamos a ver de qué forma podemos explicar un poco más cómo será este regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo será esto de los muertos que resucitan? ¿Cómo será esto de ser llevados? Y no es un tema fácil, así que oren por todo esto. Y recordemos estas tres cosas. Ya con que se acuerden estas tres cosas, ya estos 50 minutos que estuve hablando ya no importaría. Pero recuerden que el Evangelio es para ser predicado. El Evangelio es para ser recibido. Y el Evangelio es para que permanezcamos en él. Para que sigamos firmes y adelante. Constantes. No dejándonos ser arrastrados por un lado para el otro. Firmes y adelante. Sigamos adelante, hermanos, en esto que Dios ha formado, que es su iglesia. Y nosotros debemos crecer en su obra. Crecer en el servicio, en su obra. No crecer en su obra, porque si no parece que estamos buscando un lugar. Es crecer en el servicio de Dios, en la obra de Dios. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un pasaje, Señor, que realmente, Señor, requiere, Señor, que entremos en profundidad en él, Señor. Y gracias por esto que hemos podido pensar, Señor. Señor, gracias por la oportunidad de transmitir tu palabra.